quedarte, ¿no? O sea, no significa que porque entiendas tienes que aguantar todo. Y es un tema complejo porque a veces confundimos mi deseo con mi necesidad. ¿Por qué no sueltas ya? ¿No te das cuenta que te estás sintiendo? Si no querías sentirte rechazado, te sientes el doble de rechazado. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues ya estamos aquí otra vez en su super programa. Parece chiste, pero es patología. Y hoy es un día súper especial porque es el 4º aniversario. 4 añotes de estar acá, estando semana tras semana. Así que, primero que nada, ya vieron que tenemos aquí una invitada que viene a festejar con nosotras, ¿no? Ya la conocían. Es Chio, ella es psicoanalista. Y yo la más feliz de que me hayan invitado a este 4º aniversario. Sí. Me siento súper especial. Sí. Sí, muchas gracias por venir, Nuestra por acompañarnos. invitada de honor, hay que brindar. Vamos a brindar. Estamos aquí, salud. Copas nuevas también. Súper bonitas. Para el patrocinio del programa. Sí, pues es un programa especial porque llevamos ya 4 años aquí al aire, ¿no? Recuerden que están escuchando Parece Chiste. Pues patología. Y el tema de hoy es un tema que las dos pensamos que va como muy acorde, precisamente con lo que hizo que este programa iniciara, ¿no? Claro. Esa historia me interesa. Ya. Mira, la hemos contado en el aniversario. Sí. Ay, no me la sé. Pero luego te mandamos a hacer tarea. Escuchar los programas. Okay. Todos. Te vas a tener que echar ¿cuántos llevamos? 100 y cacho. 150 capítulos en 4 años. Oye, pues siempre hemos chambeado, ¿no? ¿Cuántas semanas? Me puse a hacer cuentas. ¿Por qué 150 si han sido 4 años? No, pero sí, me sentí el meme del Velociraptor, ¿no? Así, ¿por qué sí? No, pero ya es que descansamos algunas semanas, ya. Sí, perdón. También hay vacaciones, sí, etcétera. Entonces, si no, ya llevaríamos un montón más, ¿no? Sí. El primer año sí lo hacíamos semana tras semana, ¿no? Pero después ajustamos nuestra salud mental. Entendimos que también ocupábamos salud mental. Sí. Descansito. Lo que escucho mucho en los que hacen podcast es que hacerlo así, a ese ritmo, es cansado, ¿no? Es cansado. Porque sí, pareciera que es todo muy casual, muy tranqui, pero pues sí implica mucho invertir bastante, ¿no? Sí, entre tiempo, dinero, mentalmente, ¿no? Es una inversión porque estudiamos para los programas, ¿no? Sí, entonces, bueno, platícales de qué va el tema de hoy y que si están de acuerdo, Chio nos introduzca un poco. Si está de acuerdo también, yo ya las aventé aquí. Sí. Porque es un temazo, Sí, y un gran tema, muy amplio. Muy amplio. Sí. Pues el tema del día de hoy, como decía Ley, lo que hizo surgir este bonito lugar para compartir que tenemos, para dar humildes opiniones. Gracias por acompañarnos siempre a dar humildes opiniones, por cierto. Que no son humildes. Síganlo haciendo. Tampoco son como la verdad absoluta. Nadie. Pero es mi humilde opinión. Entonces. Al turrón. Al turrón. Sin más dilación. Sí. Entonces, el tema del día de hoy es el deseo. ¿No? El deseo es un tema súper amplio, ¿no? Al final del día, este programa surgió de un deseo, ¿no? Creo que a veces socialmente tenemos una connotación más como cargada hacia o del lado bonito o del lado de la sexualidad, ¿no? Y digo del lado bonito de, no sé, voy a hacer un deseo a una estrella, ¿no? O el deseo de cumpleaños, ¿no? O yo deseo, no sé, X cosa, ¿no? En la vida. Pues, pero la verdad es que es un tema súper amplio porque, pues, es lo que nos mueve realmente en la vida, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros verdaderos deseos y eso es lo que usualmente hacemos en terapia, ¿no? Con todos los pacientes. Oh, sí. Sí, que se vayan haciendo conscientes justamente de cuáles son sus verdaderas motivaciones para todo. Y es que muchas veces, entrando ya en esa parte, el síntoma en realidad surge para tapar lo que es el verdadero deseo. Exacto. Cuando no se quiere tocar o no se quiere tratar el deseo, ¿no? Entonces, bien interesante, o sea, la raíz y el origen del deseo es, pues yo creo que de alguna forma hasta la raíz y el origen de la
parte de vida, ¿no? La pulsión de vida van de la mano. Todos somos sujetos deseantes, para empezar, ¿no? Y sí es un tema complejo porque a veces confundimos mi deseo con mi necesidad. Exacto. Entonces, pero hablando del deseo, pues el deseo está atravesado por, o sea, no es otra cosa que lo que nos mueve, como dice Ana, y lo que nos son toda una gama de cosas que nos detonan para querer buscar algo. O sea, es una energía que nos mueve. Entonces eso es el deseo y está determinado y atravesado por varias cosas que tienen que ver con varios contextos, ¿no? Que me imagino que ahorita vamos a ir ahondando. ¿Les podrías explicar cuál es la diferencia entre necesidad y deseo para que la tengan clara? Ajá. Pues las necesidades son cosas que no son negociables para mi persona, ¿no? Y podemos hablar de que hay necesidades que todos estamos de acuerdo que no son negociables, porque si no lo tengo o no tengo acceso a eso, puede estar muy comprometida mi integridad física, ¿no? Comer, dormir, respirar. Y también hay necesidades emocionales que también no son negociables. O sea, también si no tengo acceso a ello, como por ejemplo al tener cierta seguridad mental, emocional, sentirme validado o sentirme pertenecer a un lugar, también si no tengo algunas de esas, sí algo puede empezar a ir muy mal si no tengo alguna de esas. Esas son las necesidades, pero la diferencia es que deseos podemos tener muchos. O sea, se amplía una gama de cosas que queremos, que nos mueve a tomar ciertas decisiones o no, y que necesariamente no, en un deseo no va implicado que está en riesgo mi integridad. Pero el deseo puede ser avasallante, ¿no? En el sentido de que puedo acumular una gran energía y estar pues confundido justo en qué es esto. ¿Es una necesidad no cubierta o es algo en lo que estoy como pues muy intencionado o mi energía está muy puesta en eso, ¿no? Y a veces no entiendo de dónde viene, y como dice Ana, por eso uno va a terapia, para hacerse dueño de su propio deseo. El psicoanálisis es lo que dice, ¿no? Los sujetos de terapia pues están en terapia porque quiero hacerme dueño de mi deseo. Claro. Y hacerte dueño de tu deseo es la salud mental. Claro. Pero para que el deseo exista tiene que haber una falta, tiene que haber una sensación de vacío. Ok, de querer algo. Solemos mencionar la palabra necesito esto. Aunque no lo necesites como tal, ¿no? O sea, como supervivencia. Es que la diferencia es que puede ser que cubras esa necesidad, pero bajo diferentes enfoques de tu deseo. No sé si me expliqué ahorita. O sea, a lo mejor puedo cubrir esa necesidad no de la forma en la que a lo mejor estoy pensando que solo así, sino que puede haber otras como caminitos que me pueden satisfacer una necesidad cumpliendo ciertos deseos. Claro. Con esto que dice Ley, que es muy cierto, y por eso Chido decía que somos sujetos deseantes, la parte importante es comprender que el deseo siempre se va a ir desplazando, ¿no? Se va a ir moviendo, porque ese es su propósito, mantenernos en movimiento, ¿no? Mantenernos buscando. Por eso nunca vamos a alcanzar un estado de completa plenitud, ¿no? Por ahí se dice que lo que ya se tiene no se desea, ¿no? Lo cual a veces nos hace caer en muchas trampas, porque entonces tenemos la fantasía de que podemos mantener ese mismo deseo como en stand-by, ¿no? Esta compulsión, estar deseando lo mismo. Pero eso es como algo más histérico, ¿no? Ajá. Exacto, ¿no? Sí, que ya les haremos también próximamente un programa de eso, porque ahorita van a ser programas enfocados al deseo de distintas formas, ¿no? Pero sí es esta parte de querer seguir manteniendo en específico ese mismo deseo en la misma línea, y no va a ser así, al contrario, el deseo lo que hace es movernos y hacernos crecer y seguir avanzando, ¿no? Seguir desplazando. Sí, puede que dejemos de desear específicamente lo que conseguimos, pero ahí es donde creo que viene esta parte importante que decía Chido, de cuál es el verdadero deseo, y que estemos conscientes para poderlo enfocar de una forma más sana, ¿no? Porque si no, el deseo me controla a mí, ¿no? O sea, ¿quién está a cargo? ¿Tú o el deseo? ¿No? Claro. ¿Eres tú siendo consciente de qué es lo que verdaderamente estás queriendo satisfacer, ¿no? ¿O es el deseo controlándote a ti, que es usualmente lo que nos pasa antes de ser conscientes de nosotros, y entonces caemos de pronto en cosas que no son tal vez tan sanas, tan funcionales, en las patologías, en compulsiones, en no sé por qué lo hice, ¿no? No sé por qué lo deseo tanto, ¿no? Sí, es que también se me viene a la mente con lo que estás diciendo. Cuando yo digo yo deseo algo o alguien,
yo creo a veces que soy solo yo la que lo estoy diciendo. Yo Chio, o yo Ley, yo Sofi, estoy deseando esto, pero a veces también hay otras voces interiores que te dictaron qué desear. O sea, porque dices, bueno, no sé, a lo mejor a las mujeres nos dice, pues tú tienes permitido desear mucho solamente bajo ciertas condiciones. Ajá, a lo mejor si no estás en riesgo, si estás con alguien del que estás enamorada, hablando de un deseo hacia una persona, ¿no? Porque si no, entonces ya tú estás en riesgo. Entonces, si estás en riesgo, ya no debes de desear. Sí. Entonces, también el deseo está atravesado por eso, porque socialmente te van a decir qué es deseable y que no es deseable. Entonces a veces por eso también nos clavamos mucho en desear algo que dices, pero ¿por qué lo deseo tanto? A lo mejor no soy yo el 100% la que lo está deseando. Son otros discursos. Me dijeron que tenía que desear de esta forma. Y eso, por ejemplo, digo, no me dejará mentir Chio, y desde el psicoanálisis que, bueno, creo que a todas nos gusta, a lo mejor algunas más junguiano, otros más freudiano, lo que sea, pero justo me encanta y quiero resaltar que por eso Chio dice sujeto. Porque el psicoanálisis nos ve como sujetos, y sujetos quiere decir que estamos sujetos a diferentes discursos, al discurso cultural, al discurso de la familia, al discurso académico, ¿no? Entonces, todos esos discursos nos atraviesan psíquicamente y son de los discursos de los que habla Chio, que muchas veces son un deseo impuesto, pero de un ente ajeno a lo que yo soy en el fondo, ¿no? Porque al final soy ese sujeto a los discursos. Entonces creo que también un poco es parte del trabajo, y sobre todo en psicoanálisis, ¿no? El entender cuál es mi discurso, digamos, personal, el que viene de mí, y cuáles las voces o los discursos que no provienen directamente de mí, sino de las instituciones que me han atravesado en la vida, ¿no? Sí. Desde la institución familia. Sí, que no está mal, sí, pero siempre y cuando tú estés consciente, o sea, que sí sepas de dónde viene. Claro, ¿no? ¿De dónde viene esto que me dijeron que era deseable y que yo tenía que estar como persiguiéndolo a lo mejor, ¿no? Y sí de pronto también darse cuenta que a lo mejor pues ya si yo progresé o avancé o descubrí cosas de mí, a lo mejor me voy a terminar dando cuenta que ciertas cosas que yo deseaba, ahora ya no las deseo, ya no me erotiza, porque también el deseo sí está muy ligado con lo que me erotiza, ¿no? El erotismo. Y el eros pues es esa energía que me mantiene vivo, la pulsión de vida que tú dijiste, lo que me mueve a tener esa como energía interna, ¿no? Esta ansiedad de vivir. Ajá. Ansiedad de vivir. Incluso, por ejemplo, bueno, visto desde ya una corriente a lo mejor más cognitivo-conductual, está justamente el deseo asociado con la motivación, ¿no? Que es esta parte de la motivación intrínseca, de lo que te lleva a no quedarte quieto con lo que tienes, sino buscar algo más, a hacer más cosas para ti, conductas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que no están peleados, o sea, al final va de la mano, pero yo lo que sí creo que es bien importante, y aquí a lo mejor ya nos vamos al programa, o sea, ¿cuál fue un poquito parte de nuestro deseo, ¿no? Del deseo que se ve reflejado hoy. Yo creo que en este sentido, por ejemplo, yo me considero una persona muy inquieta, ¿no? Muy inquieta, y no me dejarán mentir ustedes que me conocen. Y entonces siempre estoy tratando como de buscar retos, como de decir, justo, no deseas lo que no tienes, ¿no? Deseas esta parte de, ¿a poco ya es todo? ¿A poco ya estudié? ¿A poco ya y ya se acabó? ¿Y ya yo estoy terminada? Pues claro que no, ¿no? O sea, tengo que seguir creciendo, digo, sí, ya no les vamos a repetir la historia que ya hemos platicado, pero empezó en pandemia, y entonces surge como, ¿qué reto tenemos para poder seguirnos preparando, para poder seguir, sobre todo esto que decías de la salud mental, hablar sobre la salud mental tan importante que decíamos, si hay tantos podcasts, hay tantos youtubers, hay tantos programas que hablan de 1000 cosas que la verdad a veces de pronto te preguntas si funcionan o sirven para algo, ¿no? Claro, ¿no? Y veíamos terapeutas que hablaban en redes sociales y que decían cada cosa que decíamos, no manches, espérate. No, sí, sabes que la neta, sí. Desde el prejuicio, es que está muy cañón. O sea, porque evidentemente tenemos prejuicios, pero por eso tenemos que tener mucho cuidado desde dónde hablamos cuando compartimos algo, ¿no? Sobre todo siendo una figura, pues que estás de alguna manera promoviendo un punto de vista sobre algo, ¿no? Entonces, tener como muy clara esa parte de tus prejuicios creo que es fundamental.
¿no? Sí. Entonces, pues ahí el deseo, creo, el mío, ahorita Ana dirá, pues, ¿cuál fue el suyo, no? ¿Qué pasa ahí? Y el mío inicialmente, pues, fue eso. Finalmente dijimos, vamos a darnos a conocer, vamos a que la gente sepa que estamos dando terapia y que un poquito hasta nos conozcan cómo opinamos de las cosas, qué decimos, qué tenemos que aportar, ¿no? Y a lo mejor eso hasta puede dar confianza o no, porque también puede pasar, ¿no? También pueden decir, híjole, como que se ve que está medio loca. Sí, ay, yo sí, muy feliz. Y mi locura, mira, me encanta. A mí. Sí. Todos estamos un poco locos, ¿no? Pero sí. Sí, de alguna manera. Entonces, bueno, digo, a mí fue eso. No sé qué quieres decir tú. Sí. En mi caso, y bueno, que creo que también era un poco lo que sucedía en conjunto, y que ya se los hemos platicado, era que hablábamos un montón de todas las cosas que veíamos que no estaban padres a nivel social y que sucedían de pronto de una manera muy normalizada y muy reiterada, y los discursos en redes sociales, y que decíamos, es que esto no puede ser, y nos frustraba mucho, ¿no? O sea, decíamos que no puede ser porque mientras sigamos normalizando las cosas que no van, pues ¿a dónde vamos a parar? ¿No? Entonces, como alguien debería decirle, sí, jaja, tú, no, jaja, tú, no. Y decíamos, bueno, a lo mejor algún día, ¿no? Pero lo decíamos como sueño ahí medio guajiro. Se hizo más tangible en pandemia porque al final yo también creo que todo se agudizó para todos, ¿no? Sí. Y a la par estar viendo cómo había tantos malos consejos en redes sociales, ¿no? Como que nos empezó a picar más esa espinita. Por lo que dicen, perdón, creo que se quisieron sumar a conversaciones, ¿no? O a contenido que se estaba compartiendo, y dijeron, yo también queremos hablar de algo. Porque algo que tiene pues las redes sociales, esa como explosión que se dio, era de mucho opinar y opinar desde donde fuera, ¿no? Que era lo que a lo mejor a personas como nosotras nos daba como inquietud decir, bueno, pero yo también tengo algo que decir y algo que contraponer, porque al final esa es la idea, ¿no? Sí, como poner sobre la mesa ideas, opciones, formas de pensar. A lo mejor esto no lo habías pensado así, pero está bien que lo consideres, ¿no? Porque tampoco la intención es decir, no, yo aquí les voy a decir lo que es, pues creo que eso ya no se usa ni siquiera, o sea, creo que ahorita mucha gente ya sabe que la información que hay en redes sí la tienes que cuestionar, porque hubo una época en donde lo que se decía en redes ya tenía como que cierto peso, en el que decías, ya no lo voy a cuestionar porque está aquí en redes. Está aquí, claro. Y además se viraliza, entonces como está viralizado ya no lo cuestiones. Exacto. Y bueno, pienso que aportando un poquito al proyecto de ustedes, la propuesta de este programa pues es como justo cuestionar. Cuestionar y preguntarte, claro. ¿no? Sí. Y a mí me pareció muy padre el nombre del programa, ¿no? Porque, o sea, al leer esto de, pues parece chiste lo que estás diciendo, pero aguas, porque puede ser algo muy violento, algo muy patológico, algo enfermo, algo que no debería agresivo. No deberías de estarlo haciendo viral, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, en ese sentido, creo que también entra mucho en juego, pues, la vocación, ¿no? Sí. Que la vocación está atravesada por el deseo, ¿no? Claro. Es un deseo que nos mantiene motorizados permanentemente, digámoslo así, de cierta forma. Y así ha sido para nosotros. Afortunadamente creo que nunca se nos va a acabar lo que podemos hacer por seguir promoviendo la salud mental, porque seguimos viendo todo el tiempo cosas que no van, y todo el tiempo hay personas que están aquejadas de cierta forma y a los que podemos auxiliar. Entonces, en ese sentido, por eso las vocaciones se mantienen, ¿no? Porque puedes seguir justo avanzando y creciendo en ese deseo, te va moviendo, ¿no? Entonces, en mi caso eso fue. Obviamente también había un deseo a lo mejor personal de ser escuchada, tal vez, como dice Chío, ¿no? De yo también tengo algo que decir. Decir pendejadas inteligentes, decíamos. Porque pendejadas inteligentes, pues ¿no? Sí, o sea, sí. No tenemos la verdad, seguro, ¿no? Claro. No, eso quién la tiene. Pero por lo menos la capacidad de preguntarnos cosas. Eso, justo. Y yo siempre lo digo, y eso me lo llevo siempre, no me dejarás mentir tú, a la maternidad, por ejemplo. También. O sea, una ya es mamá, pero mi pregunta es, ¿te cuestionas todos los días, no? Sí. Y entonces, o sea, partiendo de ahí, sí, yo sí me cuestiono todos los días, hasta además, ¿no? Pero creo que es fundamental en todos los aspectos de la personalidad, del cuestionamiento. Y a eso, o sea, creo que mejor imposible forma de decirlo, a eso es a lo que nosotras las invitamos siempre desde este programa. Cuestiónate, cuestiona patrones, cuestiona
pues creencias, ¿no? Mandatos familiares, cuestiona discursos. Acuérdense que hablábamos sobre esto de somos sujetos del discurso social, del discurso familiar, del discurso académico, ¿no? Del discurso laboral, de la mirada del otro, claro, ¿no? También eso. Entonces, ese cuestionarte, y eso hace también que en muchas ocasiones nuestro deseo va transformándose incluso. ¿No? Va evolucionando, si se puede decir, evolucionando, ¿no? O caminando un poco a la par, porque justo no vas a desear lo que ya tienes. Sí. Y en ese sentido también es que este programa ha seguido creciendo, ¿no? O sea, porque al final cada determinado tiempo es como, bueno, ¿y ahora para dónde más? ¿No? O sea, es como, está bien, ya tenemos esto, ¿no? ¿Y ahora qué más? ¿No? Y así es como, así es como se crece en la vida, ¿no? ¿Y ahora qué más? ¿No? Y ahora quiero más, ¿no? Y lo que en un principio pensaste que jamás ibas a hacer, pues después empieza a ser una realidad, ¿no? Entonces, repito, eso también cuestión personal de cada quien, que los mantiene motorizados, por qué, etcétera. ¿De dónde surge? También sabemos, por ejemplo, a lo mejor nos expongo un poquito. No es nada que no hayamos dicho antes. Los psicólogos tenemos, por ejemplo, un complejo de reparación, ¿no? Nos mantiene motorizados, por eso les digo, nunca se nos va a acabar ese deseo de seguir arreglando cosas, ¿no? De seguir arreglando gente. Sí, nos encanta reparar. Y una necesidad también. Es nuestro talón de Aquiles. Por eso, y una necesidad también de como enterarte de cosas, ¿no? El como chisme y de saber todo. ¿Creen? Sí. O sea, más que el chisme, saber todo, yo creo. Pero chisme en el buen sentido. Sí. Justo eso. Entender contextos. Entender tú qué tienes que decir, tú quién es. Porque, por ejemplo, para mí, en lo personal, cada persona siento que tendría algo que aportar, fuera quien fuera, claro, porque cada persona tiene un contexto y una historia que puede ser interesante desde su punto de vista. Sí, entonces, a mí eso me encanta también. Eso está padre. Sí. O que sea, es como entender una visión cómo esto llegó a ser esto, ¿no? Exacto, o sea, es una visión sociológica. A lo mejor lo que yo estoy viendo en ti no lo entiendo, no lo haría yo o no me lo imagino, pero a lo mejor entender desde el lugar donde tú me lo estás compartiendo, eso ya te aporta algo. O sea, como que ya es interesante, ¿no? Fíjate que, bueno, no sé si sea un aspecto de personalidad o si tenga que ver con este deseo que nos lleva a estudiar psicología, este deseo de reparación. Pero siempre he tenido, yo siento que es algo intrínseco a mí precisamente, pero probablemente a ustedes también, no lo sé, que es esta cuestión de lo que acabas de decir, de toda persona tiene algo que decirnos y toda persona, o sea, bueno, claro, al final entendemos como terapeutas, pues que todos valemos lo mismo, vaya, aquí el valor no se da ni en lo económico, ni en lo académico, ¿no? Entonces, qué importante es escuchar desde qué lugar te está hablando cada quien. Claro. Entonces eso es lo que hace justo también esta búsqueda, este entender, buscar entornos en donde a lo mejor de pronto tú no te imaginarías estar ahí, ¿no? Sí, claro. No sé, yo me pongo a pensar, a mí me encantaría, Luna, mi hija, tenía la posibilidad de ir a un rancho, ¿no? Y vivir la vida de ahí, estar unos días ahí, el vivir con ellos y el hacer, no sé, todas las actividades que hacen, se me hace tan bonito, o sea, esta parte de comprender desde dónde, estos discursos desde dónde vienen, cómo me atraviesan y por qué me llaman tanto, ¿no? Claro, pero de verdad comprender el origen, ¿no? Que creo que es un punto muy importante. O sea, acá, y para justo no tocar susceptibilidades, solo tocamos las nuestras, que ya están trabajadas afortunadamente, pero les aseguro que las tres hemos hecho un trabajo justo terapéutico y de entendimiento. O sea, se los aseguro a ustedes, yo sé que ellas ya lo saben. Pero de entender, por ejemplo, de dónde nace esa necesidad y de eso de estar reparando, ¿no? Y entonces justo que lo podamos enfocar sanamente, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa si yo voy por la vida intentando arreglar a mi familia, a mis amigos, a mi pareja, ¿sabes? No va a tener relaciones funcionales. Ah, perfecto, bien, hay una profesión donde puedo estar arreglando todo el tiempo cosas. O entender a todo el mundo, pero a costa de qué, ¿no? Exacto. A costa de tu salud mental, a costa de tu vida, a costa de sometimiento. O qué tal andar reparando a la pareja todo el tiempo, andar justificando solo porque entendemos de dónde vienen las cosas. O criando lo que sea. Pelotudos. Sí, exacto. Porque ya somos muy deconstruidas, pues ya entonces entiendo perfecto tu falta y tus reacciones que nos van acordes a lo que yo espero, pero como yo te entiendo, pues entonces está bien. Justo, ¿no? O te hago mi proyecto. También sé hacia dónde puedes ir, te hago mi proyecto. Eso que tú me decías el otro día y que me dices muy constantemente, entender no significa
quedarte, ¿no? O sea, no significa que porque entiendas tienes que aguantar todo. Claro. O sea, también cada quien tiene que conocer sus propios límites, ¿no? Claro. Sí. Pero entonces eso, y si ha sido un trabajo personal entender de dónde viene ese deseo nuestro y invocarlo sanamente, ¿no? Nos ha llevado. Seguro que tenemos otras cosas que todavía no... Sí, es que siempre hay que estar trabajando, ¿no? Quien les diga que ya está listo y terminado, les está engañando. Lista y terminada. Sí, ahorita se me viene una idea, ¿no? Que también el deseo justo es querer aprender más. Sí. Porque también a lo mejor habrá quien nos escucha que piense que, como lo decías, Ana, es que qué más, el desear es qué más. Pues a lo mejor hay gente que dice, ay, no, pero yo no soy tan ambicioso, o está bien no querer nada, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando en un sentido a lo mejor pues permeado por nuestras profesiones, por a lo mejor conceptos teóricos y todo, pero muy sencillamente desear también aprender cosas nuevas es algo que pues es la salud mental, también implica eso, ¿no? Claro. Y bueno, también la idea de este programa es que la gente que lo escucha pues pueda pensar, ay, bueno, esto no me lo había cuestionado así, y a lo mejor algo hay que sí tengo que revisar en mí. Claro. Porque no estoy yendo por un camino tal vez que me va a llevar a esta salud mental. Claro. ¿No? Sí. Porque estoy detenida en algo, estoy atorada. ¿Qué me detiene? Sí, a lo mejor yo pensé que estaba bien porque no estaba siendo ambiciosa, pero ¿qué tal que estás más bien como aplanado? Ajá, ¿no? Sí. Pero hasta entender eso, ¿no? Y de dónde viene, o sea, por lo que decías de entender cómo esta persona llegó a ser lo que es, o por qué es así, o por qué le pasa esto, o qué tiene para aportar. O sea, es toda una chamba de ir entendiendo que nosotros llegamos a ser lo que somos hoy y a sentir como sentimos y pensar como pensamos y actuar como actuamos por nuestra historia, ¿no? Estamos todos permeados y atravesados por lo que vivimos, por lo que deseábamos desde chiquititos, por cómo nos defendimos de eso, por lo que nos dijeron que sí iba, que no iba, esta parte más como represiva, que por eso decía Ley desde un inicio que cuando reprimimos el deseo se generan los síntomas, pues porque al final es esta gasolina, ¿no?, que nos mueve, ¿no? Pero si esa gasolina por lo que sea siento que no está permitida o no puedo hacer todo el día lo que me da la gana, lo cual es normal, pues es esperado, ni todo el deseo, ni todo el deber. Los deseos se van a cumplir. Ajá, y así justo ir en un equilibrio para ir avanzando sanamente y funcionalmente en la vida, ¿no? Ajá. Pero por eso somos un producto, llamémosle único al final, irrepetible, ¿no? Porque todos tenemos esta historia que nos trae a ser lo que somos hoy. O sea, Chío tiene esta necesidad de entender, de reparar, de conocer, etcétera, por una razón que ya ubicó en su historia y por eso lo puede enfocar. Y Ley tiene otra y yo tengo otra, pues, y lo vamos ahí navegando para que justo sea funcional para nosotros y para los otros, ¿no? Porque no te puedes llevar a la gente entre las patas por tu deseo. Y tu deseo también, ojo, no te define, porque creo que muchas veces en las patologías nos pasa eso, ¿no? Es como lo que decías, es que no sé por qué deseo esto, pero esto me hace mal, ¿no? Esto no eres tu deseo, lo que decíamos al inicio. Tú tienes un deseo y puedes irlo moviendo acorde a como tú lo vayas eligiendo, ¿no? Claro. E incluso los deseos se mueven si los trabajas y entiendes esa raíz. Sí, claro que se pueden ir moviendo. Y por eso, justo como tenemos la intención y queremos que ustedes cuestionen y trabajen su deseo, que por cierto es el tema de hoy, les recordamos que están mirando y o escuchando Parece Chiste. Pero es patología. Y que nos pueden seguir. ¿En dónde nos pueden seguir, Ana? Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y todas las plataformas de audio. Aunque no sabemos qué va a pasar con TikTok, pero bueno, ahorita todavía seguimos ahí. No sé si 3 pelados nos mirarán o no. Cosas ajenas a nosotras. Pero ya lo veremos. Ahí, a todos. Estamos posicionándonos, ¿no? Tratamos, eso intentamos. Sí. La idea es seguir promoviendo la salud mental, ¿no? Entonces, justo, pues sí, o sea, creo que lo importante es entender que al final es un impulso y que esto que decía Ana, retomando esa parte, que es lo que trabajamos en terapia. Yo llego con un síntoma a terapia. Y un síntoma, por ejemplo, para entenderlo, pues puede ser una manía, ¿no? O una adicción también. O sea, una compulsión, ¿no? O sea, el alcoholismo a lo mejor, el comer en demasía, el fumar, ¿no? Y, por ejemplo, el fumar, ¿no? Y el juego, perdón, o sea, nada más para que lo agregues ahí,
cómo a veces está este juego entre hacia dónde va el deseo y quiero evitar el dolor. Y que hay muchas veces hacia allá todo voy, eso. ¿por qué me robas las palabras antes de decirlas? Disculpa. Con calmita. Con calmita. No, ella eso desea ya fue golpearme. Sí, desde hace rato. Sí. Pero me Siempre, pero no sé por qué. Hay otras opciones. Exacto. Dice que sinónimo de Leila es pedera. O sea, Ana, yo no sé. Ay, yo no Bueno, yo sé. En vez de admirable. afecto, no sé, ansioso, afecto pedero. Soy de afecto pedero. Pero no con todos. No con algunas personas. Las que se meten con tu deseo. Ay, yo, no te lo creas. Las que se meten con tu Las deseo. que se meten con mi deseo. Exacto. No, Ella discúlpame, se es que mete con mi pensé. deseo. ¿Yo por qué? Ahora sí. Ahora. ¿Yo por Ya qué? vamos a empezar con No verdades. la dejas echar bronca por eso. No me dejas, ándale, Ah. por eso, mira, Chío, siempre salgando. Hay cosas que no son socialmente aceptables. No puedes ir por la vida agrediendo personas. Por favor. Entiéndelo. Sí. ¿Ven? Ese es el jueguito entre ni todo el deber Sí, ni todo el deseo. Todo el deseo, No, exacto. Ok. Ni todo el deber ser, ni todo el deseo. ¿En qué estábamos? Porque me perdí En con... que le Que interrumpí el porque motivo pensé que de solamente consulta. ibas a hablar de la sí, compulsión. perdón, sí, justo. Sí. No, es que el tema es ese. Por ejemplo, por ahí leyendo yo también me encontré, que probablemente sea lo mismo que tú leíste, esta parte en donde una persona justo fuma muchísimo y teme mucho dejar de fumar por temor, valga la redundancia de teme, por temor al dolor que eso le puede generar a nivel interno. O sea, pero es ansiedad, ¿estás de acuerdo? Porque es algo que no has sentido, pero es la ansiedad de llegar a sentirlo y entonces como me da mucho miedo, ¿qué hago? Pues mejor sigo fumando. Claro. Sin embargo, comenta que se da cuenta que cuando deja de fumar, empieza a ver, o sea, empieza poco a poco, ¿no? Ahí yo lo vi como más como cognitivo-conductual, o sea, como que empieza con unas horas, después se da cuenta que unos días, y después se va dando cuenta que ese dolor que se imaginaba no era tan fuerte y no era necesario justificarlo, escondiendo su miedo al dolor, fumando y fumando y fumando más, ¿no? Con esta fantasía de placer momentáneo. Exacto. Porque al final cabe señalar que pues obviamente ese tipo de sustancias y de cosas de pronto pues sí nos dan ese placer, pero se termina, ¿no? Y que muchas veces tiene que ser cada vez más y más y más y no está resolviendo el origen o la raíz. Exacto. Sí, porque es una compulsión, o sea, es algo una que compulsión. Estás obligado a repetir por la recompensa inmediata. Exacto. Recompensa inmediata, creo que esa frase es como bien importante, porque cuántas cosas hacemos por esa recompensa inmediata. Y de ahí vienen las adicciones. De ahí vienen las adicciones. También a las personas. Es que ese va a ser tema de otro programa, pero efectivamente, salud por eso. Sí. Salud, nunca me ha pasado. Ni nos me volverá a pasar. Salud. Pero, y además ahí justo creo que es muy importante mencionar, dentro de estos discursos culturales que marcabas, Chío, al inicio, que estamos en medio de una cultura de la no suficiencia, o sea, donde nunca nada ya es suficiente, número uno. Y número dos, evitar todo lo desagradable. Evitar el dolor. La angustia. Evitar la incomodidad. La Exacto. incomodidad. Evitar el rechazo. Ay, ¿cuántas cosas hacemos en la vida por evitar eso? Por ejemplo, Desde siempre. ¿no? Sí. ¿Cuántos tapones nos inventamos por evitar esas cosas? O sea, ¿cuántos? Un montón, ¿no? Entonces está cañón, o sea. Claro, porque además también, y eso o sea, es parte de un deseo que no enfocamos sanamente, como decía Chío, o deseo muy poco o soy muy avaricioso, ¿no? Por ejemplo. Y no entender cómo esto nos lleva a caer en distintos tipos de vicio, ¿no? O sea, como por ejemplo, nunca ningún grado de poder es suficiente, algo que casi no le pasa a los políticos, ¿no? Por ejemplo. Y me llevo a cuantas personas por en medio, pero yo tengo todo el poder y ni siquiera están entendiendo de dónde viene esa necesidad enferma de poder entre el discurso social, entre sus heridas seguramente desde la infancia. La cultura de la violencia también, aquí viene implicada. Y la cultura de nunca es suficiente, tú tienes que ir a más, sí, pero ¿qué es más para ti, no? ¿Qué es más para ti? ¿De dónde viene ese deseo enfermo de más, ¿no? O ¿por qué no puedes soltar esta relación X, ¿no? ¿Por qué sientes que aquí más, aunque te esté ocasionando paradójicamente más sufrimiento, ¿no? Que esa es la ironía, por evitar este dolor,
intentamos refugiarnos en deseos que sentimos que tapan ese dolor, como decía Ley, y nos termina generando más sufrimiento, ¿no? Que es la ironía, ¿no? Ajá, o paradojas, precisamente. Exacto, es cómo terminé así, ¿no? Y provoca estas obsesiones, ¿no? Cuando no sueltas de verdad una persona, que seguro a todos nos ha pasado, o que no queremos soltar, o que no nos sueltan, y que dices como, güey, es que nada más estás sufriendo más. O sea, te lo dices tú o se lo dices al otro, ¿no? Así, ¿por qué no sueltas ya? ¿No te das cuenta que te estás sintiendo? Si no querías sentirte rechazado, te sientes el doble de rechazado, ¿no? Claro. Todos los días un poquito, ¿no? Si no querías sentir dolor, celos, etcétera, lo estás sintiendo todavía más, ¿no? Pero se convierte en esta necesidad enferma de tiene que ser este deseo, y si no lo veo realizado de acuerdo a lo que mi fantasía dicta, entonces tengo que seguir aquí, ¿no? Y es como, tu deseo, por ejemplo, ahí va por otro lado, quieres ser visto. Aquí no vas a ser visto, pero a lo mejor allá sí. ¿Por qué no mejor te mueves del lugar a buscar tu deseo de otra forma? Esa es la parte importante, ¿no? De trabajar con estos deseos y cuestionar discursos sociales y todo lo que se va dictando. Sí, me acuerdo mucho de algo que dice este psicólogo Jaime Gama, que Jaime pone Gama. un ejemplo bien Somos simple, fans, ¿no? O sea, no es que esté mal desear, o sea, en sí desear mucho algo. El problema es que él pone el ejemplo también con la comida, para que lo entendamos, ¿no? Dice él, bueno, a lo mejor tú quieres comer, o sea, tienes hambre y deseas comer, pero si tú, por ejemplo, dices, es que solo puedo comer pizza, porque así voy a satisfacer mi necesidad de comer, pues ahí hay un problema, porque si comes pura pizza, o si dices es pizza o nada, claro, pues entonces ¿a dónde vas a ir con eso, no? Hay muchos otros alimentos que pueden cubrir tu necesidad y satisfaces un deseo. Pero por eso hay que analizarse uno, bueno, ¿qué otros caminos hay para yo cubrir esa necesidad y que mi deseo esté satisfecho en ese momento? O sea, y también al revés, o sea, no porque desee algo, pues quiere decir que lo tengo que consumir o tener forzosamente, ¿no? Porque de ahí vienen otra serie de discursos en donde, pues bueno, como yo lo deseo, pues se tiene que dar, ¿no? Sí. Es como si yo te dijera, pues es que, no sé, te deseo, tú me gustas, entonces tú no, pues estás obligada. Pero fíjate, ya se están declarando. Estás muy guapachío, pero no. Pero ves, o sea, me gustan los hombres. Pero hay cierto discurso machista, a lo mejor misógino, en donde, por ejemplo, a los hombres se les dice, pues es suficiente con que tú desees. Claro. Porque la otra persona tiene que estar a merced de que tú la deseas, porque es bien romántico que si tú deseas, pues le digas, seas muy romántico, le plantees, le pongas porque ya le llevaste flores o le invitaste a cenar. Pero si me encantas, te deseo mucho. O sea, ¿cómo que me estás diciendo rechazando? ¿Cómo que me estás diciendo que no, Ana? Sí. O sea, si te deseo tanto, o sea, eso es un ejemplo. Diana, me estás incomodando. No. Sí, estamos hablando del programa. Que me digas, pero fíjate cómo eso pasa, ¿no? Con el deseo, claro, también con esos discursos de deseo en donde te dicen cómo lo deseas, pues ve por eso. Claro. O sea, no hay manera de que no se te... Pero hasta dónde justo tu deseo cuarta el deseo del otro, porque a lo mejor esa otra persona efectivamente pues no te desea a ti. Exacto. No quiere, punto. Tiene otro deseo hacia otro lado, el que sea. Sí. ¿No? Pero qué interesante. Sí, pues eso que dice Chío, porque es real. O sea, cuando te educan en esta forma de, si tú lo quieres, ve por él y casi vale un reverendo no importa pepino. Lo que eso que deseas. Tú llévale flores, llévala a cenar y ya con eso la tienes. Y si intentas, chingas, va a pasar. Ajá, es como cuando no necesariamente un acosador. Exacto, sí. No, exacto, y así terminamos. No, gracias. Así como con la serie de You. Así como con las cosas también, o sea, no necesariamente desear algo, pues no, a lo mejor no está dentro de tu contexto, no está accesible por alguna razón y tienes que analizar eso. Tienes que aceptar eso. Me acaba de pasar hace poquito y es que qué feo, ya hace mucho que no me quemaba en el programa. Pero, ¿sabes? Es que es bien importante porque tiene todo que ver con esto. Y ¿sabes la culpa que viene cuando tú eres la persona que no desea y que no sabes cómo responder porque sientes culpa? Te sientes aunque no presionado, obligado. Ajá, pero no tendrías por qué tener culpa, ¿no? Sí, pero causa entonces, conflictos, sí. O sea, de pronto viene alguien de mi pasado de hace, les prometo, les juro, más de 20 años y con un discurso de yo te amo, yo te quiero ofrecer todo en la vida. No voy a dar nombres, por supuesto que no. Además ya me bloqueó, afortunadamente, porque creo que tuve que ser muy clara y concisa, ¿no?
pero de verdad diciéndome... Me estoy sintiendo todo ofendida, no me acuerdo de ese chisme. Sí te conté, pero ya ni te acuerdas. Bueno, a lo mejor fue tan irrelevante, pero en su momento, o sea, hubo un punto en el que yo sí sentí como, le tengo que decir que no, pero está insistente, pero ¿sabes? Qué culpa, como, pero ¿no? qué culpa, ajá. Pero yo dije... O sea, esto pasó hace más de 20 años, ¿no? Absurdez, pero ¿no? es que, no, pero es que también, ni siquiera sabes qué pero, es algo no, ridículo. pero también acuérdate que antes, o No sea, digas también mamadas, hace Mary Jane. tantos años, pues, o sea, ese discurso del amor romántico, en donde los hombres, pues, te llevaban una serenata, o sea, te declaraban enfrente de otra gente, y entonces tú le tenías que decir que sí, porque si no, qué grosera, o sea, pues si ya está haciendo todo esto, si ya está invirtiendo todo esto, si ya hizo, ya fue, ya vino. De Valle Salvaje. O sea, si ya hizo tanto, pues, ¿cómo es que le vas a decir que no? ¿Cómo socialmente te van a...? Y a los hombres se les criaron para eso también, para ir ve por lo que quieres, porque esa es la naturaleza masculina. Ve por lo que quieres, porque si no, ¿qué hombre eres? Pero fíjate, o sea, sí, claro. Y fíjate cómo viene esta parte de, pues ella está soltera. O sea, si yo ahorita llego y le digo está disponible. O sea, ni siquiera tiene idea de qué carajo quieres o sientes. Claro. Y llega a decirte, no, pues tú estás disponible. Entonces yo vengo a decirte esto, vengo a ofrecértelo. Tú lo tienes que tomar. Claro. O sea, ni siquiera me importa o sé si realmente a ti te interesa. O soy un partidazo. Claro. Que a lo mejor sí lo es, pero eso no quiere decir que por eso te van a desear, ¿sabes? O sea, o yo puedo pensar, pues, que X persona es increíble para Chío, pero Chío me puede decir, güey, pues no. O sea, ser un príncipe azul, pero no es lo que yo deseo. Exacto. Y es válido. Muy válido. Y ahí es también donde entra, o sea, esta capacidad de recibir el rechazo, que la única forma de sentirte rechazado, yo estoy convencida, es si te quedas ahí, precisamente, a seguir insistiendo, pues, porque una cosa es decir como, ok, pues esto sobre la mesa, me dijiste que no cuadró, listo, pues, pero si te quedas ahí sí va a haber mucho dolor, pues, ¿no? Pero ahí entra la tolerancia a la frustración y la capacidad de demora, que son dos herramientas súper importantes en esta vida, justo para decir como, ok, a lo mejor todavía no, ¿qué puede ser? ¿No? O como dice Chío, no todo se va a hacer realidad y no pasa nada, pero entonces puedo buscar otra cosa, ¿no? Exacto. Sí, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero ahorita que platicabas de esto, mi mamá me platicaba, por ejemplo, que estuvo 5 años con una persona que hacía todas estas cosas, ¿no? Con este discurso el que amor dices romántico. Literal, la serenata, ¿no? Cruz. Sí, ¿no? Y serenata, ir a hablar con mis abuelos, todo, y entonces ella se sentía como muy comprometida, como dices tú, de... ¿Cómo le digo que no si no quiero? Si está cada rato acá afuera con serenata. Claro. Sí. ¿No? Y es o que sea, eso que nos sí quería, enseñaron. pues ya Eso no. nos enseñaron. No puedes quedar mal y no puedes decir que no, porque socialmente se va a ver mal, aunque carajo tú no quieras. Y deseábamos ese tipo de galán, ¿a poco Sí, no? te metieron, bueno, yo no, pero bueno, tal vez sí en algún momento sí es cierto. No sé si se acuerdan de esta película tan, pues, romántica Mujer y bonita. linda. No, la de Notebook. Mujer bonita. La de Notebook, sí, Diario claro. de una Sí, Pasión. sí. Ay, pues, ¿quién no le gustan Todos los actores lloramos, también? sí. Y todos así de, Pero ¿no se acuerdan la escena donde está Ryan Gosling, que no sé cómo se llamaba el personaje? Ahí así que se Noah. sube. Esta chica está en su cita, ¿no? Está teniendo otra cita. Ajá. Y están, creo que en una feria. Y creo sí. que se sube a la rueda de la fortuna. No hace escala y le dice, si no me haces, algo así, no me acuerdo las palabras, me voy a aventar si no me haces caso. Oye, y tú decías, en ese momento era romántico, ahorita pero es como, ahorita qué, o sea, suerte. ahorita no manches, tu muerte. Te va a doler, sí. Está pero te va a doler, pero disfrútalo. independientemente de que te gustara un tipo así. Sí, Ajá. sí, O sea, sí, hoy sí. día, Sí. pues sí cuestionas Sí, por sí. qué estás haciendo Sí, eso. Totalmente, No, totalmente. no sería deseable, vaya. Antes sí era deseable, ahora ya no es deseable. Totalmente. No, Porque ahora lo Y ahí mandas es a donde el terapia. deseo se va transformando justo. Sí, también. Pero sí, es todo un trabajal. Qué importante es, como esto, un montón de cosas. Y yo creo que con eso podemos ya empezar a aterrizar, porque ya se tiene que acabar en algún momento. Nos encantaría ya, o sea, sé que quieren seguir. Apenas era la al rato nos vamos a introducción. cenar y seguimos hablando del deseo. Apenas la introducción de Ay, Isla. sí, imagínate. Sí. Es que hay mucho que hablar sobre el deseo. Sí. Pero cuántas veces, o sea, más bien cuántas cosas, comportamientos o actitudes aprendidas antes eran tan románticas y hoy las sentimos y hoy las vemos como un acoso.
¿no? Sí. O sea, como una forma de obligarme a hacer algo que yo no quiero. Ve a terapia, compa, sí. Sí, porque también eso permeaba nuestras conductas sexuales, ya en el interior, en la intimidad, en tu cama. Todo eso también permeaba pues la parte sexual, tu conducta sexual, tus expresiones de comportamiento sexual. Que se espera, que no porque quiero. Pues si erotizabas eso, pues claro que te ibas a ir con un tipo así, ¿no? Y decías, no, y lo deseo mucho y podías tener 1000 orgasmos, ¿no? A lo mejor ahora no. Pues quién sabe, ¿eh? Porque Sí, sabemos claro, que la sexualidad ha estado muy también atropellada en ese sentido, ¿no? Justo de que no se aprendía a disfrutarla de la forma en la que pudiera ser, justo por todas estas partes, ¿no? Y por ejemplo, digo, ya para cerrar, porque de verdad yo me encantaría seguir, yo puedo hablar con ustedes toda una noche y hasta la mañana si es posible, pero por ejemplo tú, Chío, nos podemos reír tú que mucho. sí, sí, hay seguro. gente y que cantar desea también el recuento de los años. Sí, exacto. Y pedir un flan desde la ventana. También se puede. Sí. Anécdotas navideñas. Sí. Una cenita de amigas muy divertida. Chío, digo, tú que estás aquí como nuestra invitada de honor el día de hoy, ¿qué le recomendarías o qué le podrías decir a la gente sobre el deseo? O sea, ¿qué haces? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo sabes? ¿Cómo exploras esa parte? Sin prejuicios. Digo, yo te considero una mente sumamente inteligente, pero además muy deconstruida. Entonces, y obviamente me has enseñado mucho. Siento un compromiso. Mucha presión. Sí. No, bueno, lo que quieras decir está bien. O sea, pero ¿qué le podrías decir a las personas? ¿Qué compartirías con la gente? O sea, a lo mejor para empezar, quizás tomándolo como una plática, también pensando en las personas que escuchan, pues es como preguntar tú, o sea, desde si tú quieres desear, ¿no? Si estás pensando en desear, si estás pensando en que quieres como explorar tu deseo, yo como que recomendaría que sí te abras más a otro tipo de experiencias que a lo mejor en un momento dado te parecían inimaginables. No poder tener o no querer tener porque existe un prejuicio justo. Existe algo que te atora ahí porque dices, esto yo no lo debería de hacer. Porque a lo mejor no lo aprobarían mis papás, a lo mejor yo mismo no me lo apruebo, no me doy la oportunidad. Digo, también aquí es que se me vienen a la mente muchas cosas, ¿no? Porque también a veces no tenemos el privilegio de preguntarnos ni siquiera qué deseo yo, claro. O sea, cuáles son mis deseos, y lamentablemente sí hay mucha gente que no tiene esa oportunidad. ¿Por qué? Pues porque está en un contexto social a lo mejor muy limitado o está en una situación de violencia y de no privilegio, y entonces no ni siquiera te puedes preguntar qué deseo, pero sí estamos partiendo de que puedo hacerlo, ¿no? Puedo preguntarme qué quiero, qué deseo y cómo quiero explorarlo. O sea, ya de entrada eso es algo que creo que si ustedes tienen acceso a preguntarse eso, pues ya estamos hablando de que hay un privilegio, ¿no? Y que hay que apreciarlo, hay que valorarlo. Claro. Y entonces también la recomendación es, voy a abrirme, a lo mejor voy a acceder a otras experiencias. Tampoco quiere decir que te avientes a lo que sea así nada más, como el borras, sino que a lo mejor te des el chance de observarlo, de tener curiosidad, de decir, a ver, si es algo que estás escuchando, pues decir, a ver, voy a escuchar atentamente sin cuestionar hasta el final, o a lo mejor voy a observarlo atentamente sin cuestionar, y ya de ahí parto para ver si yo me doy el chance de experimentar. Porque se vale, ¿no? Aunque toda tu vida has creído lo contrario. Porque, o sea, se vale romper esos esquemas. Porque me dictaron o me dijeron que esto yo debería de creerlo. Claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, hablando de relaciones, ¿no? Que hemos hablado en otras ocasiones de que los modelos de relación han cambiado y que a lo mejor hay personas que dicen, bueno, es que a mí se me dijo que si yo no me casaba, pues a lo mejor no, como mujer no iba a tener algún valor, ¿no? Claro. Y a lo mejor yo quiero acceder a experimentar qué me da placer, por ejemplo, o qué me motiva justamente, y si yo estoy como encasillada solamente a un estilo, a un modelo de relacionarme que es
una relación formal o a lo mejor casarme, pues no voy a tener acceso a saber qué otras formas pueden detonar mi placer o mi deseo. Si ni siquiera conozco mi placer. ¿Por qué? Porque no conozco mi cuerpo, o a lo mejor no me he preguntado qué me hace sentir bien. No me he dado ese chance porque creo que solamente hay una forma de sentirme bien, que es accediendo a un cierto modelo de relación, ¿no? Totalmente. Entonces, esa sería como mi invitación, a lo mejor abrirse a experimentar y saber que no está mal hacerlo, ¿no? Entonces, me pongo de pie. Traigo tacones, por eso no lo hago. Pero imagínense que me paré. Sí. No, sí, por eso me gusta mucho hablar contigo, porque ella ha explotado mucho mi cerebro y me ayuda. Y eso está padre, es que eso es bonito, porque de verdad a veces tenemos creencias tan arraigadas que nos cuesta mucho trabajo cuestionar, pero la verdad vale la pena. O sea, te puedes encontrar con sorpresas bien bonitas, ¿no? Sí. No sé si y en el camino hay también situaciones incómodas. También. No me van a gustar nada. Porque obviamente somos seres que sentimos, somos seres que también estamos pues movidos por eso, y pues habrá cosas que en esa apertura de experimentar no me van a gustar. Me voy a dar cuenta de que miel sobre hojuelas. Pues ahí no debí entrar o no debí acceder, o situaciones así, pero la idea es como justo correr ese ¿cómo se dice? Como pues ese riesgo o a lo mejor esa apuesta, ¿no? Apuesta, claro. Exacto. ¿Tú quieres agregar algo para cerrar o qué piensas? Yo nada más agregaría que se trata de aprender a relacionarnos más sabiamente con el deseo. No se trata de resistirse o de reprimir el deseo, tampoco se trata de aferrarse, ¿no? Habrá momentos, ¿no? Y habrá donde no va a ser, pues. Se trata de aprender a observarlo, ¿no? Incluso a veces observarlo como pasar, ¿no? Experimentarte en ese aspecto de cómo me siento cuando surge, a ver cómo me siento cuando va pasando, y cuestionar conscientemente de dónde viene, por qué, de verdad lo necesito, puedo hacer algo diferente con él, y entonces sí, creo que esa es la verdadera libertad, ¿no? El poder elegir tú qué vas a hacer con ese deseo, y a lo mejor en algún momento sí va a ser, lo dejo pasar y nada más lo observo y tampoco pasó nada, ¿no? Sí. Entonces es como parte incluso de lo que nos enseña la meditación, ¿no? Por ejemplo, el deja pasar, no pasa nada, ¿no? O sea, no te aferres al pensamiento en ese caso, ¿no? Acá, apego y aversión. Ajá, exacto. No se trata del apego al deseo, tampoco del rechazo. Es irle midiendo el agua a los camotes. Así es, así es. Pues muchas gracias, ¿no? No, yo ya dijeron todo. No me dejaron hablar. No es cierto. Era el... Oila. Las TQM. Sí. No. Para atrás con broche de oro la tenía que hacer de a pedo. Oye. ¿Ven? Sí. Su deseo. Es mi deseo. Siempre es mi deseo. Ya contacté con él. No. La siguiente, obsérvalo, déjalo pasar. No puedo. Ya lo intenté. No, pues muchas gracias por acompañarnos. Es un capítulo muy, muy especial porque fue nuestro capítulo de aniversario número 4. Recuerden que escucharon Parece Chiste, pero es patología. Y el día de hoy hablamos sobre deseo. No se pierdan los siguientes 2 programas porque van a estar bien buenos. Vamos a seguir en la línea del deseo, pero vamos a darle un enfoque un poquito diferente, como de estas personas famosas conocidas como Casanova, por ejemplo, ¿no? ¿Qué deseo hay detrás o qué cosa hay detrás? O los amantes, la triangulación, o sea, esta necesidad de ser amante. Sí. No vamos a decir más. Ser amante, de tener un amante. Sí. O de que haya un tercero en la ecuación. Siempre en la ecuación. Entonces, no se los pierdan, van a estar bien buenos. Síganos en todas nuestras redes: Instagram, Facebook, YouTube, denle a la campanita. TikTok. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Gracias, nos vemos. Bye.